Buenas tardes, estimado docente. Somos un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. En esta tarde hablaremos acerca de la balanza de pagos de acuerdo a la clase de análisis de indicadores socioeconómicos. Esta exposición estará integrada por Diana Gómez, Luz Marina Landers, Eduardo Arrólica, Néstor Álvarez y mi persona, Zeneida Gámez. La balanza de pagos. Esta se define como un documento contable que registra las transacciones económicas llevadas a cabo entre los residentes de un país y los países del resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, más específicamente un año. Cabe señalar que la balanza de pagos no es un balance, solamente un listado de transacciones habidas entre los sectores de un país y el resto del mundo. En esta se registra el importe en unidades monetarias de todo tipo de operaciones comerciales y financieras entre los residentes y no residentes de un país. Para hacer el registro en estas balanzas de pagos se rige por el sistema de doble entrada, conocido en contabilidad como la técnica de la partida doble, que es un sistema de registros que anota todas las transacciones dos veces. Por un lado, el valor de la mercancía que se recibe o se entrega y por el otro, el dinero entregado o recibido. Aunque en la balanza de pagos se rige por sus propias reglas, convenciones y planes contables. En la balanza de pagos se registran las transacciones internacionales, recogidas los ingresos y los pagos. Los ingresos se representan transacciones que implican entradas de divisas para el país y los pagos que representan transacciones que implican salidas de divisas del país. Mi nombre es Diana Gómez. En este caso voy a hablar acerca de la clasificación de la balanza de pagos. Esta está formada por subbalanzas. Ahora mismo voy a hablar acerca de dos, de la balanza por cuenta corriente y balanza por cuenta de capital. Respectivamente, la primera es la balanza donde aparecen recogidas las transacciones de bienes, servicios y transferencias corrientes. Esta abarca comercial, donde se recogen los ingresos y pagos generados por los movimientos de mercancías. Son ingresos las exportaciones y pagos las importaciones en este caso. Servicios. Además de mercancías, los países compran y venden servicios. Entonces, las actividades que llevan consigo el pago a cambio de un servicio constituyen las importaciones de servicios. Las exportaciones de servicios están formadas por cualquier actividad donde se recibe un ingreso por la prestación de un servicio. Rentas. Estas incluyen los ingresos o los pagos por la utilización de un factor de producción, donde pueden ser tres. Rentas de la propiedad industrial, por explotación de patentes, marcas o de derechos de autor, rentas del trabajo, los salarios por trabajo realizados por una empresa extranjera, y rentas de inversión, es decir, intereses de préstamos, dividendos o alquileres inmuebles. Transferencias corrientes son pagos unilaterales de dinero sin recibir nada a cambio, es decir, en este caso son las remesas que envían los otros ciudadanos de otros países o las donaciones estatales también son las partidas más representativas. Balanza por cuenta de capital. Esta se ocupa de las transferencias de capital y de la adquisición de activos no financieros. Las transferencias de capital se refieren a las transacciones de capital unilaterales, es decir, sin entregar o recibir nada a cambio, como son por ejemplo la condonación de deuda, donde la diferencia entre las transferencias corrientes y las de capital es nada más que su destino, ya que las primeras no tienen un destino específico, mientras que las segundas se consignan para la adquisición de bienes de inversión, infraestructuras principalmente. Y por último, la adquisición de activos no financieros, como son por ejemplo la tierra, es decir, los recursos del subsuelo, o la compraventa de activos intangibles, las patentes o marcas. La balanza por cuenta financiera es la que da o recoge los préstamos que pide un país al exterior y se destacan unas subcuentas como la inversión directa. Esta se basa cuando el inversor pretende mantener un negocio estable dentro de la empresa, además que son partícipes en la gestión y dirección de la misma.
y como segunda opción las inversiones indirectas, que estas no son más que transacciones en valores negociables. Estos comprenden acciones, títulos de deuda públicas, instrumentos del mercado monetario e instrumentos financieros. Resultados de saldo de la balanza de pago. Bueno, podemos observar que a pesar de la crisis sanitaria se destaca una balanza positiva en correspondencia con la recuperación de la economía nacional y el comportamiento heterogéneo de la economía mundial. Además de ello, podemos observar que la cuenta corriente del periodo resultó en un superávit de 249.3 millones de dólares debido a que el déficit registrado de la balanza comercial de bienes es de 200.7 millones, fortaleciendo de cierta manera el superávit en el comercio de servicios, que es de 73.1 millones. Asimismo, podemos decir que el déficit comercial de bienes y servicios en el primer trimestre es de 135.6 millones, excedió a que principalmente las exportaciones de bienes sumaron 1.362.1 y fueron menores a las importaciones, que totalizaron 1.570.80 millones. Además, observamos que en la cuenta financiera, que se presentó un saldo positivo de 108.1 millones, el resultado es por el aumento de los activos de reserva según el Banco Central, que es 139.7 millones. La disminución neta del endeudamiento externo de sociedades no financieras es de 74.2 millones y de las instituciones del SFN es de 22.5 millones. Y además el aumento de los depósitos en el exterior de las sociedades no financieras corresponde a 32.6 millones, incluyendo las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares amortiguados por el registro de disminuciones de depósitos en el exterior y las inversiones de cartera. Bien, la balanza comercial es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de las mercancías. Es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de las mercancías de un país. A través de la balanza comercial se puede obtener mayor información sobre las exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un momento determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que se adquieren de otros países. La balanza comercial, junto a la balanza de servicios, balanza de renta y de transferencias, forman la balanza por cuenta corriente, que es una de las principales balanzas para conocer de manera general la situación económica del país. ¿Qué indican los resultados de la balanza comercial? Bien, si la diferencia resultante es positiva, quiere decir que existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. Esto significa que las ventas al exterior de un país determinado superan las compras. Este es el resultado ideal para cualquier país. Por el contrario, si el resultado obtenido es negativo, indica que existe un déficit comercial y la balanza comercial es desfavorable. Esto quiere decir que las importaciones son mayores a las ventas al exterior. Cuando esta situación existe, es necesario compensar el déficit financiando a partir de una deuda privada o pública. En el caso de Nicaragua, en la presente tabla se presenta la balanza comercial del presente año, de los meses desde enero hasta agosto. Primero que todo están las importaciones FOB, que son importaciones free on board, los fletes, seguros y otros. Luego tenemos las importaciones SIF, que viene siendo el resultado de la suma de las importaciones free on board y fletes, seguros y otros. Por otro lado tenemos las exportaciones free on board y el saldo FOB. El saldo es el resultado de la resta de las exportaciones free on board y las importaciones free on board. El saldo indica, como mencionaba anteriormente, si existe un superávit comercial o un déficit comercial. Durante todo el año 2020,
2021 se logra ver de que Nicaragua ha tenido un déficit comercial de gran magnitud, que hasta el momento ha alcanzado su mayor déficit en el mes de abril con un total de $302.539. Lo que se debe hacer es intentar compensar ese déficit mediante financiamiento. Mi nombre es Néstor Álvarez, voy a comenzar hablando sobre las remesas. Estas están incluidas en la categoría de transferencias corrientes. Son pagos unilaterales de dinero sin recibir nada a cambio. Las remesas enviadas por los ciudadanos de otros países y las donaciones estatales son las partidas más representativas. Una definición de concepto de remesas familiares es aquella que proviene de residentes fuera del territorio nacional de su país de origen y que se registran en el rubro de transferencias unilaterales. Estas son transferencias corrientes, unilaterales y voluntarias recibidas del exterior en cantidades de dinero en moneda nacional o también en moneda extranjera, o en especies, las cuales pueden ser comida, ropa, muebles, herramientas de trabajo, etc., que los trabajadores envían a residentes de su país de origen. Las remesas como factor económico son relevantes en Nicaragua. Hasta marzo del 2021 los nicaragüenses recibieron $75.900 millones, más que en los 3 primeros meses del 2020, cuando sumaron $424.500 millones en remesas. Como dice un informe mensual del Banco Emisor del Estado nicaragüense, Nicaragua captó así $1.851.400 millones en remesas en el 2020. Las remesas representan un 14,6% del Producto Interno Bruto del país, que en el 2020 se cifró en $12.621.500 millones. Las remesas, que en ese año crecieron un 10% más que en el 2019, llegan en su mayor parte provenientes de emigrantes y exiliados de Estados Unidos, España y Costa Rica. Voy a hablar ahora acerca de la deuda externa, que es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores residentes en el extranjero. Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden ser bancos, gobiernos de otros países u organismos internacionales que entregan financiamiento como el Fondo Monetario Internacional, FMI, o el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Existen varias razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Entre estas razones encontramos inversiones en infraestructura o maquinaria, la necesidad de contar con fondos para hacer inversiones en infraestructura o maquinaria para el desarrollo productivo. Por ejemplo, los países se pueden endeudar para construir carreteras, puentes y túneles, de modo de reducir los costos de transporte de las empresas y así fomentar el crecimiento. También por las catástrofes naturales, por ejemplo, huracanes, terremotos o incendios forestales que obligan al país a construir una parte importante de su territorio. Para concluir, podemos determinar que la balanza de pagos registra las transacciones económicas entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Para tomar decisiones a la hora de entrar en un determinado mercado exterior, es necesario conocer y estudiar los parámetros del mismo, incluida la balanza de pagos del país al que se trate. Lo importante respecto a las balanzas de pago no es tanto saber realizar los asientos contables, sino conocer la estructura y saber interpretar los datos económicos que nos facilita. Muchas gracias por su atención.